una tarde apacible, de muchísimo calor. Gran cantidad de familias estaban en el balneario de Conesa porque había una prueba deportiva. Cientos de personas en el lugar se vieron sorprendidos por una tormenta inesperada que generó consecuencias gravísimas, las peores. 2 víctimas fatales. Imágenes de lo que quedó después de este temporal feroz que provocó muchísimas consecuencias, daños económicos, pero también lo peor que puede pasar, ¿no? La pérdida de vidas. Vamos a presentarles el testimonio de una persona que estuvo en el lugar, de un deportista, quien además es periodista deportivo. Él vivió cada una de las instancias, ¿no?, de lo que ocurrió en esta tarde terrible, que a las 3 de la tarde, exactamente a las 15, comenzó un viento que después generó un caos absoluto. Bueno, en medio de la entrega de premio, la mayoría tratamos de guarecernos dentro de los autos, corrimos para los autos. La mayoría de los autos, por el sol que había, inclusive la ausencia de viento, estaban todos en los árboles, en la zona de los árboles del balneario, en las parrillas, y nos fuimos para ese lugar, y ahí sí empezó la tormenta fuerte, digamos, caía mucha agua con el viento, pero tampoco era demasiado, hasta que en un momento miramos una nube, vemos una nube con una forma bastante compacta que entraba en el agua. Venía, digamos, de la zona del barranco y bajaba. Jamás lo había visto, era una forma determinada, insisto, una forma compacta de agua, de lluvia, que se metía con mucha fuerza en el río y seguía para la zona del puente. Y en medio de eso, cuando la vimos que bajó hacia el agua, ya todo lo demás fue correr, porque a nosotros, por ejemplo, nos arrancó los barrales del techo con el bote, voló, y yo salí corriendo a buscar el bote y me quedé contra una parrilla tratando de sostenerlo, y ahí cayó la piedra, que era muy fuerte. Yo me metí debajo del bote y empecé a escuchar una sirena, creí que era una alerta, y después inmediatamente me di cuenta que era la bocina del auto que estaba atrás, se le había caído un árbol, y nunca escuchamos ningún árbol que se caía. Todo eso pasó arriba y de una manera muy rara, porque vemos que la forma en la cual se arrancaron directamente los árboles con troncos muy, muy grandes, de un diámetro de 2 o 3 metros, no sé, pero como si fuera el diámetro de una mesa, que fue el que cayó sobre la abuela y la nena, y todo dentro de ese predio, ¿no? Y en 5 o 6 minutos, más no duró, fueron 5 o 6 minutos con 2 ráfagas intensas. Aflojó un poquitito en el medio, que podíamos levantar la cabeza. Yo veía que una rama caía sobre el auto nuestro, donde estaba la familia también, y después, cuando eso pasó, aún con la lluvia y las piedras, que pasó más o menos el viento y el azote, el balneario se convirtió en un hormiguero. Era como si hubiésemos pateado un hormiguero, porque salíamos todos desorientados, corriendo para cualquier lado y tratando de encontrarnos o con los familiares o con todas las pertenencias, y en medio de eso, bueno, ya el resto de la gente daba aviso y empezamos a llamar a las ambulancias, a los bomberos, a la gente que cayó enseguida, que vino en 5 minutos, ya estaba en el lugar ayudando para lo poco que se podía hacer. Bueno, se van desprendiendo historias de esta tragedia, porque en el lugar estaba, parece una ironía, ¿no?, pero el jefe de bomberos junto a su familia. Se resguardaron en su propio vehículo, allí cayó un árbol y fueron salvados de milagro. O sea, salvaron sus vidas de milagro, ¿no?, gracias a la rapidez con que pudieron sacarlos de entre los hierros. Van a ver las imágenes, van a ver la foto del auto, y realmente es sorprendente. Nos enteramos que era el jefe de bomberos el que estaba atrapado en ese auto sobre el que cayó el árbol. Cayó solo en la parte del conductor, y lo último que aguantaba semejante tronco era el volante, pero él estaba aprisionado. Yo creo que la tranquilidad que tenía él seguramente era propia de la preparación, ¿no?, profesional que tiene. Así que no fue tan difícil, porque no estaba en shock, estaba muy tranquilo. Y sí que era difícil sacarlo porque estaba apretado, tenía una pierna apretada entre el volante y el asiento, entonces, y el resto del cuerpo estaba todo casi debajo del árbol. Y lo ayudó, bueno, obviamente el auto, que de todas maneras los autos de hoy día son de plástico, y era muy difícil. Fue uno de los momentos más difíciles, porque
si cortábamos o torcíamos el volante o si sacábamos el asiento, el árbol, digamos, cedía más y lo aprisionaba más. Finalmente, bueno, cayó uno de los vecinos con una barreta y bueno, yo ya le cedí ese espacio, trabajó él y ya fui a ayudar a otra gente y cuando volví ya el chico no había salido. Bueno, terrible la situación, ¿no? No solamente el calor había convocado a tanta cantidad de gente a este balneario, sino también una competencia deportiva. Y con Matías vamos a analizar, ¿no? Era una competencia de canotaje previa a una de las más importantes que hay en el país, Mati. Exactamente, Carla, muy buenos días. Bueno, fue allí en el balneario Jorge Laveso, donde se encontraba desarrollando la 4ª edición de la previa a la regata del Río Negro, ¿no? La más importante o una de las más importantes en nuestro país. Se utiliza por lo general para empezar a conocer los circuitos porque por allí va a pasar la regata. Alrededor de 100 palistas de nuestra provincia también habían llegado desde La Pampa, provincia de Buenos Aires también, para poder competir y obviamente conocer este circuito. Bueno, lamentablemente después de terminar la competencia ya se estaba desarrollando la entrega de premiación, ocurría este temporal, lo contaba recién Ricardo Vejero, unos 5 o 6 minutos nada más tuvieron que transcurrir para suceder todo lo que ha sucedido. Lamentablemente la pérdida de 2 personas, ¿no? Y obviamente también hay varios heridos, pero en cuanto a la parte deportiva me parece que no hace falta ni mencionar prácticamente ni los ganadores, ni nada, todo queda de lado después de lo sucedido. Allí vemos imágenes de la costa justamente de Conesa, del balneario de Conesa, donde repetimos va a pasar una de las etapas de la regata del Río Negro, que fue presentada la semana pasada, la edición número 41 en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, para empezar a trabajar, ¿no? En lo que será del 7 al 14 de enero una nueva edición de la regata internacional del Río Negro, y bueno, donde lamentablemente tenemos que contar no la parte deportiva, sino todo lo que ha sucedido en la jornada del día de ayer. Gracias, Mati. Muchas gracias.